onda, amantes de la tecnología? Bienvenidos a esta aventura digital. ¿Qué onda, comunidad de 1.0? ¿Cómo están? Soy su anfitrión en este especial y hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, una verdadera odisea a través del tiempo para desentrañar uno de los misterios más grandes y emocionantes de la tecnología moderna: la historia de los lenguajes de programación. Piénsenlo por un momento. Cada vez que deslizan el dedo por la pantalla de su smartphone, ven una serie en streaming, juegan un videojuego o incluso cuando su coche activa los frenos ABS, hay líneas de código trabajando silenciosamente detrás de escena. Es la magia invisible que impulsa nuestro mundo, y todo comenzó con una idea, con la necesidad humana de comunicarse con las máquinas de una manera más efectiva y comprensible. En este especial, vamos a desglosar esta historia de una forma clara, entretenida y, por supuesto, con ese toque que tanto nos gusta aquí en el canal. No se trata solo de nombres raros como Fortran o C++, sino de entender el porqué de su existencia. Cada lenguaje nació para resolver un problema específico, para derribar una barrera que impedía el progreso. Desde las gigantescas computadoras que ocupaban habitaciones enteras hasta los diminutos microprocesadores que llevamos en el bolsillo, los lenguajes de programación han sido el puente, el traductor universal entre la mente humana y el silicio. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita y acompáñenme en este recorrido épico por las venas digitales de nuestra civilización. Vamos a explorar cómo pasamos de instrucciones crípticas y binarias, un infierno de unos y ceros, a escribir comandos que casi se leen como el inglés. Descubriremos a los pioneros y pioneras, genios adelantados a su tiempo que sentaron las bases para todo lo que damos por sentado hoy en día. Hablaremos de momentos clave, de decisiones que cambiaron el rumbo de la industria para siempre y de cómo lenguajes que nacieron hace décadas siguen siendo increíblemente relevantes en 2025. Esta no es solo una lección de historia, es una historia de innovación, de resolución de problemas y sobre todo de la increíble capacidad humana para crear herramientas que amplifican nuestro propio intelecto. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo funciona tu aplicación favorita, qué lenguaje se usó para crear ese videojuego que no puedes dejar de jugar, o simplemente tienes curiosidad por el ADN del mundo digital, este es el video para ti. Nos sumergiremos en las anécdotas, los datos curiosos y el legado de estas creaciones monumentales. Prepárense para conectar los puntos entre una tarjeta perforada de los años 50 y la inteligencia artificial que está revolucionando nuestro presente. Esto se va a poner bueno. ¡Arrancamos! Para entender el inicio de todo, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, a una era donde las computadoras no tenían pantallas ni teclados como los conocemos. Imaginen máquinas colosales, como la ENIAC o la UNIVAC, que ocupaban habitaciones enteras, zumbaban con el sonido de miles de relevadores y válvulas de vacío, y consumían una cantidad de energía brutal. En esos primeros días, programar era una tarea física, casi artesanal. Los ingenieros, muchos de ellos mujeres pioneras en la computación, tenían que conectar y desconectar cables manualmente en enormes paneles de control para decirle a la máquina qué hacer. Era un proceso lento, propenso a errores y extremadamente tedioso. Cada nuevo cálculo requería reconfigurar físicamente la máquina. La primera gran evolución llegó con las tarjetas perforadas. Este concepto, que en realidad fue heredado del telar de Joseph Jacquard de 1801, permitió almacenar instrucciones en un medio físico. Cada agujero en una tarjeta representaba un dato o una instrucción. Los programadores escribían sus programas perforando tarjetas, luego las apilaban en el orden correcto y las introducían en un lector que traducía los agujeros en señales eléctricas para la computadora. Esto fue un avance gigantesco, ya que los programas se volvieron portátiles y reutilizables. Sin embargo, el lenguaje que se usaba era todavía el lenguaje de máquina, secuencias de unos y ceros que la CPU podía entender directamente. Era un lenguaje increíblemente difícil para los humanos, casi como intentar escribir una novela en código Morse. Pronto se hizo evidente que necesitábamos un puente, algo que estuviera un paso por encima de los unos y ceros, pero que aún fuera muy cercano al hardware. Así nació el lenguaje ensamblador, o assembly. Este lenguaje fue una revelación porque introdujo el uso de mnemónicos,
que son palabras cortas y fáciles de recordar que representan instrucciones de máquina. Por ejemplo, en lugar de escribir 10110000, 110001, un programador podía escribir MOV al 61H. Esto hacía el código mucho más legible y reducía drásticamente los errores. Cada familia de procesadores tenía su propio lenguaje ensamblador, lo que significa que un programa escrito para una máquina no funcionaría en otra. A pesar de ser un gran salto, programar en Assembly seguía siendo una tarea hercúlea y muy técnica. Los programadores tenían que gestionar manualmente la memoria, entender la arquitectura específica del procesador y pensar en un nivel muy bajo de abstracción. Era como ser un mecánico de coches que tiene que saber exactamente cómo funciona cada pistón y cada engranaje para poder conducir. Era potente y rápido, sí, pero no era escalable. La necesidad de algo más humano, de un lenguaje que permitiera a los científicos, ingenieros y empresarios expresar sus ideas de forma más natural, era cada vez más apremiante. Este fue el caldo de cultivo perfecto para la siguiente gran revolución: los lenguajes de alto nivel. A mediados de la década de 1950, el mundo de la computación estaba a punto de experimentar un cambio de paradigma. El escenario era IBM, y el protagonista, un joven y brillante matemático llamado John Backus. Él y su equipo estaban hartos de la complejidad y el tedio de programar en lenguaje ensamblador. Se dieron cuenta de que una gran parte del tiempo y el presupuesto se iba en el proceso de programación y depuración, en lugar de en resolver los problemas científicos reales. La pregunta que se hicieron fue revolucionaria. ¿Podríamos crear un lenguaje que se pareciera más a las fórmulas matemáticas que a las crípticas instrucciones de la máquina? La respuesta a esa pregunta cambiaría el mundo para siempre. Así nació Fortran, cuyo nombre es una contracción de Formula Translation. Lanzado oficialmente en 1957, fue el primer lenguaje de programación de alto nivel ampliamente utilizado. Su objetivo era claro y ambicioso: permitir a los científicos e ingenieros escribir programas utilizando una notación matemática familiar. De repente, complejas ecuaciones y algoritmos numéricos podían ser expresados de una manera mucho más intuitiva y compacta. Esto no solo aceleró drásticamente el proceso de desarrollo, sino que también democratizó la programación, abriéndola a un público mucho más amplio de expertos en dominios científicos. El impacto de Fortran fue inmediato y profundo. Se convirtió en el lenguaje de facto para la computación científica y la ingeniería. Desde el diseño de puentes y aviones hasta la simulación de reacciones nucleares y la predicción del clima, Fortran estaba en el corazón de los avances más importantes de la época. Incluso los programas que guiaron las misiones Apolo de la NASA a la Luna fueron escritos en una variante de este lenguaje. Un dato curioso es que, al principio, muchos programadores veteranos desconfiaban de Fortran. Creían que ningún compilador podría generar un código tan eficiente como el que un humano podía escribir a mano en ensamblador. El equipo de Backus puso un énfasis obsesivo en la optimización, y el resultado fue un compilador que producía un código sorprendentemente rápido, acallando a los escépticos. El legado de Fortran es inmenso. No solo demostró que los lenguajes de alto nivel eran viables y eficientes, sino que también estableció muchos de los conceptos fundamentales que hoy damos por sentados en la programación, como las variables, los bucles y las sentencias condicionales. Aunque hoy en día puede parecer un lenguaje arcaico, Fortran sigue vivo y coleando en nichos de computación de alto rendimiento, como la supercomputación y el análisis numérico intensivo. Su influencia es tan grande que de alguna manera, todos los lenguajes que vinieron después se pararon sobre los hombros de este gigante, el pionero que nos enseñó que las máquinas podían, y debían, aprender a hablar nuestro idioma. Mientras Fortran estaba conquistando el mundo científico, el sector empresarial tenía necesidades completamente diferentes. Las empresas no necesitaban resolver ecuaciones diferenciales complejas. Necesitaban procesar grandes volúmenes de datos, nóminas, inventarios, transacciones bancarias, contabilidad. El lenguaje ensamblador era demasiado complicado y Fortran no estaba diseñado para este tipo de manipulación de datos. Hacía falta un lenguaje que hablara el idioma de los negocios, y aquí es donde entra en escena una de las figuras más importantes y a menudo olvidadas de la computación, Grace Hopper. Esta increíble mujer,
almirante de la Marina de los Estados Unidos y pionera de la informática, tenía una visión clara: crear un lenguaje de programación que fuera lo más parecido posible al inglés. Esta visión se materializó en 1959 con la creación de COBOL, que significa Common Business Oriented Language. El proyecto fue un esfuerzo colaborativo entre varias empresas de computadoras y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que buscaba un lenguaje estándar que pudiera ejecutarse en diferentes tipos de hardware. La filosofía de diseño de COBOL era la legibilidad por encima de todo. Sus programas estaban estructurados en divisiones, secciones, párrafos y frases, imitando la estructura de un documento en inglés. Los comandos eran verbos explícitos como add, subtract, move y display. La idea era que incluso un gerente sin conocimientos técnicos pudiera leer y entender, a grandes rasgos, lo que hacía un programa. COBOL fue un éxito rotundo y se extendió como la pólvora por el mundo corporativo y gubernamental. Se convirtió en la columna vertebral de los sistemas de mainframe que gestionaban las operaciones de bancos, aseguradoras, aerolíneas y agencias gubernamentales de todo el mundo. Un dato curioso y que demuestra su increíble longevidad es que incluso hoy, en 2025, se estima que todavía hay miles de millones de líneas de código COBOL en producción, procesando la gran mayoría de las transacciones con tarjeta de crédito y gestionando sistemas críticos en el sector financiero. Muchos de los sistemas que usamos a diario dependen, en última instancia, de un programa COBOL escrito hace 30 o 40 años. El legado de COBOL es doble. Por un lado, se le critica a menudo por ser verboso, rígido y anticuado. Su sintaxis detallada, que fue una ventaja para la legibilidad en su momento, lo hace parecer engorroso en comparación con los lenguajes modernos. Sin embargo, su importancia histórica es innegable. Fue el primer lenguaje que realmente estandarizó la programación para los negocios y demostró el inmenso valor de la portabilidad del software. Además, nos dejó una lección crucial: la importancia de diseñar lenguajes pensando en el dominio del problema específico que se quiere resolver. COBOL no era elegante, pero era robusto, fiable y hacía exactamente lo que el mundo de los negocios necesitaba: un legado que perdura hasta nuestros días. Llegamos a la década de 1970, un momento crucial en la historia de la computación. En los legendarios Bell Labs, un lugar que fue la cuna de innumerables innovaciones, dos genios llamados Dennis Ritchie y Ken Thompson estaban trabajando en un nuevo y revolucionario sistema operativo. Lo llamaron Unix. Para desarrollar este sistema, necesitaban un lenguaje que les diera el control de bajo nivel del ensamblador, pero con la expresividad y la estructura de un lenguaje de alto nivel. Intentaron con varios lenguajes existentes, pero ninguno encajaba a la perfección. Así que, como buenos ingenieros, decidieron crear el suyo. Tomando ideas de un lenguaje anterior llamado B, Dennis Ritchie creó lo que simplemente llamó C. C fue una obra maestra de pragmatismo y elegancia. Encontró el punto dulce perfecto entre el poder y la simplicidad. Era lo suficientemente de bajo nivel como para manipular directamente la memoria con punteros, lo que daba a los programadores un control absoluto sobre el hardware, una capacidad crucial para escribir sistemas operativos y drivers. Al mismo tiempo, ofrecía las estructuras de control de alto nivel, como bucles, condicionales y funciones, que hacían que el desarrollo fuera rápido y organizado. C era como una navaja suiza para los programadores, conciso, potente e increíblemente versátil. Su sintaxis, con sus icónicas llaves para delimitar bloques de código, se convertiría en el estándar de facto para las décadas venideras. El éxito de C está indisolublemente ligado al de Unix. Como Unix fue escrito casi en su totalidad en C, el sistema operativo se volvió extremadamente portátil. Por primera vez, se podía tomar un sistema operativo complejo y compilarlo para que funcionara en diferentes arquitecturas de hardware con relativamente poco esfuerzo. Esto fue una revolución. Unix y C se extendieron juntos por el mundo académico y comercial, convirtiéndose en el fundamento de gran parte de la infraestructura computacional moderna. De hecho, si estás usando un sistema operativo como Linux, MacOS o incluso Windows, estás interactuando con un legado directo de C.
Sus núcleos, los corazones de estos sistemas, están escritos en gran parte en este lenguaje. El legado de C es, sencillamente, monumental. Es difícil exagerar su influencia. No solo es el padre de Unix y de muchos sistemas operativos, sino que su sintaxis y su filosofía de diseño se convirtieron en la base para una enorme cantidad de lenguajes posteriores. Lenguajes como C++, C#, Objective-C, Java, JavaScript y Python, todos ellos, de una forma u otra, beben de las fuentes de C. Aprender C es como aprender el latín de los lenguajes de programación. Te da una comprensión fundamental de cómo funcionan realmente las computadoras. Aunque tiene más de 50 años, C sigue siendo increíblemente relevante hoy en día para la programación de sistemas, el desarrollo de software embebido y cualquier aplicación donde el rendimiento y el control del hardware sean críticos. A medida que los programas se volvían más y más grandes y complejos en los años 80, los programadores empezaron a enfrentarse a un nuevo muro: la gestión de la complejidad. Los programas escritos en lenguajes procedurales como C se volvían difíciles de mantener y escalar. Era como construir un rascacielos con ladrillos pequeños. Funcionaba, pero era propenso a errores y muy difícil de modificar. Se necesitaba un nuevo paradigma, una nueva forma de pensar sobre el software. La respuesta fue la programación orientada a objetos, o POO, un concepto que proponía organizar el software en torno a objetos que encapsulan tanto datos, llamados atributos, como comportamientos o métodos, modelando el mundo real de una manera más intuitiva. El primer lenguaje en popularizar masivamente este paradigma fue C++, creado por Bjarne Stroustrup. También en los Bell Labs, a principios de los 80, su objetivo era ambicioso: añadir las capacidades de la programación orientada a objetos al ya exitoso y potente lenguaje C. El nombre C++ es un guiño ingenioso, ya que +, es el operador de incremento en C, sugiriendo que era el siguiente paso evolutivo de CC++. Permitió a los programadores crear clases, que son plantillas para objetos, y beneficiarse de conceptos como la herencia, el polimorfismo y la encapsulación, lo que facilitó enormemente la construcción de sistemas de software grandes y modulares. Se convirtió en el lenguaje preferido para aplicaciones de escritorio de alto rendimiento, motores de videojuegos y sistemas complejos. Sin embargo, C++ heredó la complejidad de C, especialmente en lo que respecta a la gestión manual de la memoria, una fuente constante de errores y vulnerabilidades de seguridad. El mundo necesitaba algo más simple y seguro, especialmente con el auge de una nueva tecnología que estaba a punto de explotar: Internet. A principios de los 90, en Sun Microsystems, un equipo liderado por James Gosling estaba trabajando en un proyecto para crear software para dispositivos electrónicos de consumo. Necesitaban un lenguaje que fuera robusto, seguro y que pudiera ejecutarse en cualquier tipo de dispositivo sin necesidad de ser recompilado. De este proyecto, inicialmente llamado Oak, nació Java. El eslogan de Java era Write Once, Run Anywhere, o sea, escribe una vez y ejecuta en cualquier lugar. Esto se lograba mediante la máquina virtual de Java, o JEM, una capa de software que se instalaba en cada dispositivo y que traducía un código intermedio llamado bytecode a instrucciones nativas de la máquina. Esto fue revolucionario. Además, Java simplificó C++ eliminando la gestión manual de la memoria, gracias a su recolector de basura automático, y los punteros, lo que lo hizo mucho más seguro y fácil de aprender. Con el auge de la World Wide Web, Java encontró su nicho perfecto en las aplicaciones empresariales del lado del servidor y en los applets que se ejecutaban en los navegadores, convirtiéndose en uno de los lenguajes más populares y demandados del planeta. A finales de la década de los 80, mientras lenguajes como C++ se centraban en la complejidad y el rendimiento, un programador holandés llamado Guido van Rossum sentía que algo faltaba. Él quería crear un lenguaje que fuera el polo opuesto: simple, legible y, bueno, divertido de usar. Durante unas vacaciones de Navidad en 1989, comenzó a escribir el intérprete para un nuevo lenguaje. Lo llamó Python, no por la serpiente, sino como un homenaje a Monty Python's Flying Circus. Su filosofía de diseño era clara y quedó plasmada en el Zen de Python: bello es mejor que feo.
Explícito es mejor que implícito. Simple es mejor que complejo. Python fue diseñado desde el principio para ser increíblemente fácil de leer y escribir. Su sintaxis es limpia y minimalista, utilizando la indentación en lugar de llaves para definir bloques de código. Esto obliga a los programadores a escribir código visualmente ordenado, lo que se conoce como código pitónico. Al principio, Python creció lentamente, ganando adeptos en comunidades académicas y científicas. Su naturaleza interpretada permitía un ciclo de desarrollo muy rápido: escribir código, ejecutarlo, ver el resultado y repetir. El verdadero punto de inflexión llegó a principios del siglo XXI con la explosión del desarrollo web y la ciencia de datos. Para la web, frameworks como Django y Flask permitieron construir aplicaciones complejas de manera elegante. Pero fue en la ciencia de datos donde Python encontró su verdadera vocación. Gracias a bibliotecas como NumPy, Pandas, Scikit-learn y TensorFlow, Python se convirtió en el lenguaje predilecto para científicos de datos. De repente, entrenar una red neuronal se podía hacer con pocas líneas de código. Hoy, Python es uno de los lenguajes más populares del mundo. Su versatilidad es asombrosa. Se utiliza en desarrollo web, automatización, análisis de datos e inteligencia artificial. Grandes empresas como Google, Netflix, Instagram y Spotify lo utilizan extensivamente en sus sistemas. El legado de Python es una lección sobre la experiencia del desarrollador. Demostró que un lenguaje no necesita ser el más rápido para ser exitoso. La simplicidad y legibilidad son claves para conquistar el mundo de la programación. Nuestra historia nos lleva ahora a mediados de los 90, en pleno nacimiento de la World Wide Web. Las páginas web eran estáticas, básicamente documentos de texto con imágenes y enlaces. Eran informativas, pero aburridas. En Netscape, la empresa detrás del navegador dominante de la época, Netscape Navigator, se dieron cuenta de que necesitaban una forma de hacer las páginas web más interactivas y dinámicas. Necesitaban un lenguaje de scripting que pudiera ejecutarse directamente en el navegador del usuario para manipular la página, responder a las acciones del usuario y crear efectos visuales sin tener que recargar la página entera desde el servidor. La tarea recayó en un programador llamado Brendan Eich, a quien se le dio una orden casi imposible: crear un nuevo lenguaje desde cero en solo 10 días. Bajo una presión inmensa, Eich creó un prototipo de lo que inicialmente se llamó Mocha, luego LiveScript, y finalmente, en una jugada de marketing para aprovechar la popularidad de Java, se renombró a JavaScript. A pesar del nombre similar, JavaScript y Java son lenguajes completamente diferentes, como si en español dijéramos carro y carpeta. JavaScript fue diseñado para ser ligero, flexible y fácil de integrar con HTML y CSS, los otros dos pilares de la web. Permitía cosas que antes eran impensables, como validar formularios en tiempo real, crear menús desplegables y animaciones simples. Durante muchos años, JavaScript fue visto como un lenguaje de juguete, utilizado principalmente para efectos visuales menores y, bueno, a menudo molesto. ¿Recuerdan los cursores con brillantina y los pop-ups? Sin embargo, todo cambió a mediados de la década de 2000 con la llegada del AJAX, Asynchronous JavaScript and XML, una técnica que permitía a las páginas web solicitar datos del servidor en segundo plano y actualizar partes de la página sin una recarga completa. Esto fue la clave para crear aplicaciones web ricas y fluidas como Google Maps y Gmail, y marcó el comienzo de la era de la web 2.0. JavaScript pasó de ser un juguete a ser una herramienta profesional indispensable. El ecosistema de JavaScript explotó. En 2009, la creación de Node.js, un entorno que permitía ejecutar JavaScript en el lado del servidor, rompió las barreras del navegador. De repente, se podía usar el mismo lenguaje para el frontend, lo que ve el usuario, y el backend, la lógica del servidor, unificando el desarrollo web de una manera sin precedentes. A esto le siguieron frameworks y librerías increíblemente populares como React, Angular y Vue.js, que facilitaron la construcción de interfaces de usuario complejas y reactivas. Hoy, JavaScript es, sin duda, el rey de la web. Es el único lenguaje que se ejecuta de forma nativa en todos los navegadores,
y su influencia se ha extendido al desarrollo de aplicaciones móviles, de escritorio e incluso al Internet de las cosas. Su viaje de un prototipo de 10 días a un lenguaje que domina el mundo digital es, honestamente, una de las historias más increíbles de la tecnología. Hemos viajado desde los gigantescos mainframes hasta la web interactiva, pero la evolución no se detiene. En los últimos 15 años, hemos sido testigos del surgimiento de una nueva generación de lenguajes de programación, cada uno diseñado para abordar los desafíos del mundo moderno: la computación en la nube, la seguridad, la concurrencia masiva y el desarrollo móvil. Estos nuevos contendientes no buscan reemplazar por completo a los gigantes como C++, Java o Python, sino ofrecer soluciones especializadas y más eficientes para problemas específicos. Es la era de la especialización, donde la herramienta correcta para el trabajo es más importante que nunca. Uno de los protagonistas más aclamados es Rust, un lenguaje desarrollado por Mozilla Research. El objetivo de Rust es audaz: ofrecer el rendimiento y el control de bajo nivel de C++, pero con garantías de seguridad de memoria integradas en el propio lenguaje. Resuelve el problema de los bugs de memoria, como los desbordamientos de buffer o los punteros nulos, que han sido una de las mayores fuentes de vulnerabilidades de seguridad en la historia del software. Lo logra a través de un sistema de propiedad y préstamo que verifica en tiempo de compilación que el acceso a la memoria es seguro. Esto hace de Rust una opción ideal para la programación de sistemas embebidos y cualquier aplicación donde la seguridad y el rendimiento sean críticos. Mientras tanto, en Google, los ingenieros se enfrentaban al desafío de construir sistemas de red a gran escala que necesitaban manejar miles de conexiones simultáneas. Lenguajes como C++ eran complejos y lentos para compilar, mientras que lenguajes dinámicos como Python no ofrecían el rendimiento necesario. Para resolver esto, crearon Go o Golang. Go está diseñado para la simplicidad, la eficiencia de compilación y, sobre todo, para la concurrencia. Su modelo de coroutines y channels hace que sea increíblemente fácil escribir programas que realizan muchas tareas a la vez de manera eficiente. Se ha convertido en un lenguaje fundamental para la infraestructura de la nube, microservicios y herramientas de desarrollo como Docker y Kubernetes. En el mundo móvil, Apple también dio un paso adelante. Durante años, el desarrollo para iOS y macOS se basó en Objective-C, un lenguaje que, aunque potente, era una extensión de C que muchos consideraban verbosa y anticuada. En 2014, Apple sorprendió al mundo con Swift, un lenguaje moderno, seguro, rápido y mucho más fácil de leer y escribir. Swift fue diseñado desde cero para el desarrollo de aplicaciones en el ecosistema de Apple, incorporando las mejores ideas de lenguajes modernos y poniendo un fuerte énfasis en la seguridad y la expresividad. Su adopción ha sido masiva y ha revitalizado por completo la comunidad de desarrolladores de Apple, demostrando que incluso los gigantes establecidos necesitan innovar en sus herramientas fundamentales. Y así, llegamos al final de nuestro épico viaje por la historia de los lenguajes de programación. Hemos visto cómo pasamos de conectar cables en paneles gigantes a escribir código que casi se lee como poesía. Cada lenguaje que hemos explorado, desde el matemático Fortran hasta el seguro Rust, no es solo un conjunto de reglas y sintaxis, es una cápsula del tiempo. Cada uno representa una solución ingeniosa a los problemas de su época, una pieza del gigantesco rompecabezas que conforma nuestro mundo digital. El legado de estos lenguajes es la civilización moderna tal como la conocemos, desde la forma en que nos comunicamos y trabajamos, hasta cómo nos entretenemos y exploramos el universo. Esta historia nos enseña una lección fundamental. La tecnología está en constante evolución. No hay un mejor lenguaje de programación universal, solo herramientas más o menos adecuadas para una tarea específica en un momento determinado. Lo que hoy es vanguardia, mañana será el fundamento sobre el que se construirán nuevas ideas. La belleza de este campo es que siempre hay algo nuevo que aprender, un nuevo problema que resolver y una nueva herramienta que dominar. La curiosidad y la capacidad de adaptación son las habilidades más importantes para cualquiera que quiera navegar por este océano digital en constante cambio. Y ahora, la pregunta más importante:
¿Qué sigue para ti? Quizás esta historia ha despertado tu curiosidad. Quizás te estás preguntando si la programación es algo que podrías intentar. La respuesta es un rotundo sí. Nunca ha habido un mejor momento para empezar. Hoy en 2025, tenemos a nuestra disposición una cantidad increíble de recursos gratuitos, comunidades de apoyo y lenguajes amigables para principiantes como Python o JavaScript. No necesitas ser un genio de las matemáticas ni tener un título en ciencias de la computación. Solo necesitas curiosidad, paciencia y el deseo de crear algo. Programar es el superpoder del siglo XXI, la capacidad de traducir tus ideas en realidad. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Si este viaje por el ADN de la tecnología les ha parecido interesante, si han aprendido algo nuevo o si simplemente se han entretenido, les pido que nos echen una mano. Dejen un buen like en este video, que eso siempre nos ayuda muchísimo. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Y lo más importante, dejen un comentario. Cuéntenme, ¿cuál de estos lenguajes les pareció más fascinante? ¿Hay alguno que les gustaría aprender? ¿O quizás ya programan y quieren compartir su experiencia? Los leo a todos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!